hora de recibir al diputado electo por el Partido Nacional, Gonzalo Mujica. Bienvenido, gracias por estos minutos en Informe Capital. Un placer estar acá, un gusto después de tiempo ya que no venía. La última vez que vino, si mal no recuerdo, fue como todavía diputado por el Frente Amplio, ¿no? Sí, ya había tomado la decisión, ya pero... estaba, creo que era en el momento que me llamaron porque estaba en medio de la pelea. Después pasó todo lo que pasó. 3 veces como diputado por el Frente Amplio y ahora va a ingresar por 4ª vez al Parlamento, esta vez como diputado del Partido Nacional. ¿Qué le cambia? ¿Ya ha hecho contactos para como la bancada, distinto? El despacho pasó del 2º al 4º piso. A ver, humanamente más o menos son los mismos compañeros de siempre. El Parlamento es un ámbito de trabajo, ahí nos conocemos todos y probablemente vaya a la Comisión de Hacienda, donde yo estuve 12 años de corrido, o sea que también ahí hay un ambiente de gente que conozco mucho. Y bueno, después cada partido... Lo que no le cambia mucho es que en las 2 oportunidades ha estado como candidato, como diputado del oficialismo. Sí, claro, bueno, eso puede ser algo que puede aportar porque el trabajo del diputado oficialista no es igual al del opositor. ¿En qué sentido? Porque básicamente el diputado del oficialismo es un diputado que tiene que estar respaldando a su poder ejecutivo todo el tiempo. Es casi que la primera función. Bueno. El opositor tiene mucho más movimiento propio, puede decir, porque puede presentar cosas, etcétera. Nosotros, los oficialistas, tenemos que estar más vinculados a los ministerios y a las iniciativas del Poder Ejecutivo y más preocupados por respaldar las políticas generales. Eso es en toda bancada oficialista, digo. Entonces, a veces tener mucha experiencia de ser opositor cuando llega al momento de gobernar. Yo recuerdo en el 2005, cuando entré a la Cámara, los colorados nos decían a nosotros, los nuevos, en aquel momento, ustedes no saben ser bancada de gobierno. Porque sí, son como de elementos del trabajo parlamentario que son diferentes. Claro, ya marcaron algunas prioridades. Me decía que no se han reunido todavía como bancada, como tal, del Partido Nacional. En estos días, pasado mañana, empezamos las reuniones. Porque, bueno, ahora se reitera todo el mundo y empezamos a trabajar. Evidentemente hay que tener el texto de la ley de urgente consideración para poder ver el articulado. ¿Ustedes todavía no lo conocen? No, no lo conocemos. Seguramente lo están afinando. Luis lo va a informar, creo que mañana o pasado. Y bueno, eso hay que tener el texto, porque es una ley, se estudia artículo por artículo. Y sobre todo una ley de este tipo que tiene muchas áreas temáticas distintas, porque trata de temas de educación, de seguridad, de económicos. Justo le iba a preguntar sobre eso, ¿no? Porque temas de seguridad, la creación, por ejemplo, de la Dirección de Seguridad a nivel rural, a nivel de educación, una de las cuestiones fundamentales que van a crear, en vez de los consejos desconcentrados de primaria, secundaria y demás, van a ser como direcciones. Ustedes como diputados del oficialismo, ¿van a tener una posición o van a tener que votar a tapa cerrada prácticamente lo que venga en la ley que va a ser fruto del acuerdo con la coalición multicolor? No, seguramente lo que Luis presenta es un borrador para que sea estudiado. Y los partidos que integran la coalición lo van a estudiar, los técnicos, los legisladores, los ministros, los mismos seguramente están un poco más informados, pero van a ver el resultado final. Y sobre ese texto se harán modificaciones. Digamos, es un documento de trabajo. Claro, ¿tiene expectativa de sí poder hacer modificaciones? Puede ser que sí, que se nos ocurra alguna cosa, los distintos partidos van a opinar. En general los proyectos de ley son eso, cuando llegan al Parlamento y este ni siquiera es un proyecto, es un anteproyecto de ley en todo caso.
Pero bueno, a ver qué Pero que tiene limitaciones en cuanto a que se debe aprobar en cierto tiempo, por eso es que... Sí, claro. Lo que estamos en Hacienda, especial, ¿no? estamos acostumbrados a trabajar con plazos perentorios, porque las leyes presupuestarias todas tienen plazos perentorios. Obliga a mucha concentración de trabajo y a mucha negociación interna dentro de la bancada de gobierno y con la oposición. Así que bueno, es parte de ese trabajo constante que se hace ahí en esos ámbitos. Yo no sé a qué comisión va a ir esta ley. ¿Por dónde ingresará? Por dónde ingresará, supongo que va a tener que ingresar por diputados, creo yo, no hablé tampoco con la vicepresidenta, que es la que da la orden. Pero va a ser una ley de mucha negociación. Además, seguramente, en el correr del plazo constitucional, va a ir también la sociedad afectada por la ley. Los sindicatos de la enseñanza, COFE, todos van a pasar por la comisión. Claro. De modo que, bueno, va a haber una negociación del tipo de las que hay en las leyes presupuestarias. ¿Cómo espera que se dé el vínculo entre quienes integran, ya no la bancada del Partido Nacional, sino con el resto de los legisladores que integran la coalición multicolor? Porque, bueno, en este Parlamento además hay 7 partidos. Claro, claro. Que van a estar ahí dirimiendo distintas posiciones, marcando posturas, y me imagino que ustedes van a tener que articular mucho con el resto, con el Partido Colorado, ¿no? El Cabildo Abierto, Partido Independiente. Sí, bueno, yo parto de la base de que todos los partidos que integran la coalición tienen interés en que el gobierno le vaya bien. Eso es como un principio básico que nos une a todos. ¿Prevé que será difícil? Supongo que sí, porque las zonas de acuerdo para gobernar juntos son algunas de las zonas de toda la actividad parlamentaria posible. Por lo tanto, cada partido va a tener su perfil, sus iniciativas, y además, aún dentro de los partidos, los legisladores tienen su iniciativa, claro, y sus perfiles personales. De modo que yo me imagino que va a ser una actividad parlamentaria bastante más abigarrada de la que tuvimos antes, cuando yo estaba. Bien interesante para el país. ¿No se tomarán las decisiones afuera del Parlamento, como era una de las cuestiones que le decían que el Frente Amplio acordaba afuera y después el Parlamento ejecutaba? ¿No se podrá dar de esa manera? El Frente Amplio no acordaba afuera, acordaba adentro, pero no en sala, sino, digamos, dentro de la bancada. Yo creo que algunas decisiones de gobierno estrictamente se van a tomar en el ámbito del Poder Ejecutivo y van a ser trasladadas, y yo creo que maduramente todos vamos a entender que son acuerdos muy trabajosos tomados a nivel ejecutivo, hay que respaldarlos. Y creo que en otras áreas va a haber una gran actividad parlamentaria. Yo creo que el país le va a hacer bien porque el Parlamento realmente es un ámbito es un agente de debate de ideas en la sociedad. Entonces el hecho de que un Parlamento tenga muchas voces y que se puedan percibir, hasta el aprendizaje ese de que estar en desacuerdo en ciertos temas no implica que necesariamente tenemos que estar en desacuerdo en todo y que no podemos hacer nada juntos. Todo eso yo creo que le hace bien al país, le va a hacer bien a la sociedad. Y yo tengo una expectativa de una cosa de un periodo parlamentario de buena calidad. Esa es mi idea, ¿no? ¿Que no fue antes, dice usted? No, creo que lo vamos a tener. Yo creo que antes hubo 15 años de trabajo con sus características. Había una novedad en la historia del país, que era la primera vez que llegaba al frente al gobierno. Había otra novedad en la historia del Parlamento, que era un gobierno con mayoría parlamentaria propia. Y eso se transitó con momentos mejores o peores, pero se llevó adelante. Ahora tenemos otro aprendizaje que hacer y que yo creo que le hace bien al país para los próximos 20 o 30 años. Los gobiernos van a ser de coalición, los gobiernos van a ser de diálogo permanente, y los uruguayos tenemos que ir aprendiendo a que las diferencias las tenemos que respetar y no nos pueden impedir que hagamos cosas juntos, seamos el partido que seamos. Ese es mi modo de encarar esto.
Uno de los anuncios que había hecho el ahora presidente electo Luis Lacalle Pou tiene que ver con que una vez que llegara el gobierno iban a encarar y a auditar en las empresas públicas y el trabajo que se venía realizando en distintos organismos del Estado. ¿Cómo se piensa encarar esto? ¿Piensa usted que estuvo de un lado en la anterior legislatura y ahora, bueno, me imagino que será también, no digo liderar, pero bueno, va a estar desde el otro lado? Sí, no es, primero, en el 2005 cuando llegamos al gobierno con el Frente Amplio, también se plantearon auditorías. O sea, la auditoría es saber qué me entregás, dónde estoy parado. No necesariamente es buscar qué hiciste mal, dame una visión de esto que estoy agarrando. Eso es una auditoría. Pero me imagino que habrá puntos que, decir que bueno, van a obviamente que si se encuentran cosas irregulares, se tomarán las decisiones. ¿Ya tienen pistas de por dónde pueden llegar a buscar? No, yo creo que lo que todos los ministerios van a intentar es tener una visión clara de estas cosas que se han estado hablando en la transición, es decir, bueno, ¿cuántos funcionarios me entregás? ¿En qué tipo de relación funcional tienen con el ministerio? No solo los ministerios mismos, los organismos que dependen de ellos. Vamos a abrir los programas, a ver este programa que se llama, no sé, programa de incentivo de la actividad cultural en el país. Bueno, ¿de qué se trató? ¿Qué hiciste? ¿Cuántos funcionarios tiene asignado? ¿Qué gastos tiene de funcionamiento? ¿Tiene vehículos? ¿No tiene vehículos? En fin, esas cosas de decir, bueno, explícame lo que me entregás. Eso es una auditoría, básicamente. Obviamente, si en la auditoría encuentro un gasto que no me podés explicar, le daré paso a la Auditoría Interna de la Nación o al Tribunal de Cuentas, no sé. Pero en realidad la auditoría se hizo en el primer gobierno frente amplista, por lo menos, y tiene que ver con eso, con saber qué es lo que se recibe. Y además la opinión pública tiene que saber qué es lo que realmente recibe el gobierno entrante, en cada ámbito, por lo menos de los ámbitos trascendentes de la actividad, ¿no? Usted es diputado por Montevideo, representante nacional por el departamento de Montevideo. Y Montevideo es uno de los puntos quizás focales más interesantes por lo que se está dando o por la demora quizás en cómo se están conformando las candidaturas, ¿no? Pienso, de cara a las elecciones departamentales y municipales del mes de mayo. ¿Cómo observa este movimiento, esta demora que en los distintos partidos, pero bueno, ahora en el Partido Nacional, en la coalición multicolor, en definir de qué manera van a competir en Montevideo? Y bueno, pero por un lado es, digamos, es inevitable, digamos, es el segundo capítulo del periodo electoral en este país, está armado así, y todos los partidos tienen discusiones, pero además porque en el momento de las elecciones departamentales los partidos se descentralizan todos. Es decir, hay estrategias por lugar que no son iguales entre sí. En Montevideo quizás está un poco más... Montevideo está más vinculado a las direcciones... Más pegado a lo nacional, ¿no? Claro, siempre, en todo. Pero realmente cuando uno observa lo que está pasando en todo el país, uno ve que no hay estrategias iguales en Rivera, en Salto, en Rocha, en Canelones o en Montevideo. O sea que tiene cierta lógica lo que está pasando en todos los partidos, en el frente, los partidos de la coalición, en fin. Yo tengo la sensación personal, y lo he dicho muchas veces, de que todos los partidos tenemos un cierto débito con los temas departamentales. Me da la impresión ¿En Montevideo o en todo el país? No, en general. Yo no puedo hablar por todo el país porque tal vez conozco más acá. Pero yo creo que nuestro hábitat específico, la ciudad en la que vivimos, merece que los partidos dediquemos cuadros políticos en forma permanente a generar programa, a debatir con la ciudadanía cómo quieren que se construya la casa común que tenemos.
Y creo que en eso todo el sistema político, no estoy haciendo una crítica al frente o a nadie, digo, todo el sistema político está un poco en debe, y me da la impresión de que cuando llega el momento electoral, departamental propiamente, uno ve estas discusiones por los candidatos y poca discusión respecto a qué va a querer hacer cada candidato con la ciudad, por ejemplo. ¿Y qué pasa en el Partido Nacional? Que, bueno, habría un candidato de consenso, pero que no, en principio no correría, como es el caso de Bauzá. Se maneja ahora un candidato de consenso que podría ser que no es del Partido Nacional, se podría llegar a ser del Partido Independiente. Es decir, ¿esto es dar por perdida, pienso, en lo que es la comuna capitalina, esa carrera? No, yo pienso ¿O qué otros nombres se pueden manejar? Yo creo que no, que justamente la inquietud por tener candidatos potentes es porque se considera que, bueno, que la elección nacional puede dar pie a un acercamiento o a una posible victoria, qué sé yo. Yo me refería a un aspecto más de programa del qué hacer con la ciudad, gane quien gane. Que ni el Frente Amplio lo tiene, dice usted. Es que las diferencias entre los candidatos del Frente Amplio tampoco son programáticas, son diferencias por perfiles más bien personales. Y sobre todo diferencias de agrupamientos, incluso la salida ahora de Daniel de nuevo a la cancha, digamos, tiene más que ver con la conducción y la creación de un polo posteriormente a la elección departamental, e independientemente de su resultado dentro del frente. No lo critico, quiero decir, lo que yo me da la impresión es que la ciudad va quedando como subsidiaria de otras cosas. ¿Y será posible, pienso en lo que son los integrantes de la coalición, de los distintos partidos de la coalición multicolor, encontrar un candidato de consenso que tenga un proyecto de ciudad, en este caso de Montevideo, que aúne lo que piensa Cabildo Abierto para Montevideo, Partido Nacional, Partido Colorado? Ahí está, yo creo que eso sería lo que hay que buscar, eso es lo ideal. ¿Y es posible en tan poco tiempo? Y bueno, no es fácil, pero hay que buscarlo. Yo creo que... Porque son socios nuevos, digamos. Claro, por eso mismo, y no hemos tenido un debate sobre la ciudad, esa es la verdad. Pero yo creo que hay que buscarlo, se puede encontrar, se puede crear un programa de gobierno común para la ciudad, y tal vez uno o más de un candidato puedan encarnar ese programa con convicción y convencer al electorado de que van a cambiar cosas importantes en la ciudad. No lo sé si se logrará o no se logrará, pero bueno, yo creo que el intento es justo, hay que intentarlo, hay que hacerlo. Y creo que enfrente vamos a tener a un partido como es el Frente Amplio, que tiene muchos años de gobierno en la ciudad, y que tiene también muchos años de desgaste y muchos años de cosas construidas. Bueno, es un poco el escenario que hay que plantearse, y en ese escenario veremos a dónde puede llegar la coalición, en fin, y qué cosas o qué respaldos confirma el Frente o no puede confirmar el Frente. Ahí va a estar un poco la cuestión. Gonzalo Mujica, muchísimas gracias por estos minutos en una situación que es muy cambiante, por lo menos de aquí a mitad de febrero, bueno, que se van a tener que tomar definiciones. Gracias. Sí, como un placer estar acá.